Revelado, en el cumpleaños de mi hija, un grito sorprendente cambió todo para siempre. La casa de Miguel se llenaba de un bullicio festivo, los globos de colores danzaban al ritmo de las risas que resonaban en las paredes. Preparar este día lo había mantenido ocupado, distrayéndolo de los desafíos que enfrentaba a diario como padre. Pero en el fondo de su mente un eco persistente lo atormentaba, las expectativas que había dedicado años a construir para su única hija, Sofía. Cuando cada miembro de la familia llegó, la mesa se atestó de platos típicos que traían consigo aromas familiares. El mole de su madre, los tamales de la tía, todo un festín que despertaba la nostalgia. A medida que las risas se sucedían, Miguel se sumía en recuerdos, sus propios sueños de juventud comenzaron a resbalar entre sus dedos. Su mente se aceleraba al evocar el deseo de Sofía de seguir el camino del arte, un anhelo que él temía que la llevaría a un futuro incierto, y ahí estaba, entre los globos y la música, su hija, una adolescente creativa llena de vida, pero también al borde de dejar su niñez atrás. En el interior de Miguel, el tormento crecía. La estabilidad económica, el trabajo seguro y un título universitario parecían ser la única solución viable en un mundo que siempre había sido hostil. ¿Cómo podría permitirle arriesgarse en el arte? Esa era la pregunta que lo mantenía despierto muchas noches, enfrentándose a la realidad de lo que significaba ser un padre. El dilema lo consumía, su amor incondicional se debatía entre apoyar el sueño de su hija o protegerla de un futuro incierto. «Papá, soy tu hija». El grito de Sofía rompió la burbuja de felicidad que rodeaba la celebración. Todos los ojos se volcaron hacia ella. Miguel sintió que su corazón se detenía. Sofía, con el rostro lleno de temor y determinación, reveló que había sido aceptada en una prestigiosa universidad de arte, un anuncio que resonó como un trueno en medio de la fiesta. Mientras la noticia se deslizaba por la habitación, la atmósfera se tornó densa. Todo lo que había planeado para el futuro de su hija, cada sacrificio hecho, parecía desmoronarse ante sus ojos, la mirada de orgullo de los abuelos se mezclaba con el ceño fruncido de la tía, y Miguel sintió como la presión aumentaba. Su mente se llenó de dudas, de murmullos de incerteza que lo atrapaban. ¿Estaba realmente preparado para dejar que su hija siguiera su corazón? Los consejos de su madre resonaban en su cabeza: lo importante es que tenga un futuro seguro, Miguel. Pero ¿y si ese futuro significaba renunciar a lo que ella realmente deseaba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la algarabía festiva se desvanecía en un silencio inquietante, el estómago de Miguel se apretó. Las miradas estaban fijas en él, la presión era abrumadora. Sofía, aún temblando de emoción, lo observaba con esperanza. ¿Podría él romper el molde que había seguido toda su vida? La duda lo acongojaba y en su interior, una batalla se libraba entre la tradición y el deseo. La angustia y la incertidumbre llenaban cada rincón de la habitación. Miguel sabía que su respuesta podría definir no solo el futuro de Sofía, sino también la naturaleza de su relación. Podría dar el paso y apoyarla en su camino, o caería en la trampa del miedo que había sostenido su vida durante tanto tiempo. Un silencio pesado se instaló en la habitación. Los rostros de sus seres queridos estaban expectantes, como si el aire se hubiera vuelto espeso, cargado de anticipación. Miguel sintió que su pecho se oprimía, como si esas miradas demandaran su respuesta. Su mirada se encontró con la de Sofía, la chispa de ilusión en sus ojos lo retó a abrirse a la posibilidad. Pero la tradición, el miedo a lo desconocido y la presión de su propia historia pesaban como una losa sobre sus hombros. ¿Por qué el arte?, logró preguntar, intentando disimular la inseguridad que lo invadía. Al hacerlo tuvo una leve sensación de familiaridad, un eco de su propia juventud, cuando dibujaba en los márgenes de sus libros escolares, soñando con mundos que nunca se atrevió a explorar. «Porque me hace sentir viva, papá». «Puedo ser yo misma», respondió Sofía, su voz temblando entre la determinación y la vulnerabilidad. Miguel se dio cuenta de que había una lucha interna en su hija, una que reflejaba su propia batalla en otro tiempo.
Estaba a punto de renunciar a sus sueños por la seguridad, pero su hija tomaba el camino opuesto. ¿Cómo podía él criticar esa valentía? Mientras procesaba sus pensamientos, algunos miembros de la familia comenzaron a murmurar. La tía, que siempre había dictado lo que era adecuado, ahora decía, las carreras artísticas son un riesgo. Necesita un plan B. Su voz resonaba en el aire y con cada palabra, Miguel sentía que la incertidumbre se intensificaba. ¿Dónde estaba el equilibrio entre proteger a su hija y permitirle volar libre? Miguel recordó una conversación recurrente con su madre, quien siempre había insistido en la estabilidad. Pero a medida que madres y tías le ofrecían opiniones llenas de temor y lógica, se preguntaba, ¿acaso ese mismo miedo lo había mantenido atrapado todos estos años? La vida que había elegido, un empleo estable y un camino predecible, le ofrecía seguridad, pero lo apagaba desde dentro. La decisión de Sofía lo confrontaba con su propia resignación, era un espejo que reflejaba sus decisiones pasadas, optó por el silencio, cada segundo sentía que su respuesta se transformaba en una escollera, la que decidiría si avanzaría o se quedaría estancado. El tiempo se volvió una tortura. Las palabras seguían atormentándolo, ¿y si se decepciona? ¿Y si fracasa? Pero también surgía un susurro de desafío, ¿y si tiene éxito? ¿Y si encuentra su camino? Finalmente fue su hija la que rompió ese arrebato de tensión. Papá, solo quiero que me escuches. No necesito que me digas que todo estará bien. Solo necesito tu apoyo. Era una simple petición, pero Miguel pudo ver el abismo de sus emociones. Era un llamado a aceptar el riesgo y la imperfección de la vida. Sintió que su mirada se volvía más sabia. Fue un instante en el que la pérdida de control se transformó en una oportunidad de crecimiento. Miguel se sintió confrontado por la posibilidad de ser el padre que Sofía necesitaba, y por primera vez en años, sintió un atisbo de esperanza en su propia inseguridad. Si te apoyaras en tus deseos, ¿qué sería lo peor que podría pasar? Se preguntó para sí mismo, sufriendo la realidad de lo que cada respuesta implicaría. ¿Qué legado dejaría? ¿El de un padre lleno de miedos o el de uno que aprendió a soltar? A medida que las voces a su alrededor se desvanecían, Miguel sintió que el control se escapaba de sus manos, pero de una manera liberadora. Estaba listo para enfocar sus esfuerzos no en suplicar seguridad, sino en encontrar el coraje para abrirse a lo desconocido. Pero antes de que pudiera decidir firmemente, la llamada de su madre resonó de nuevo en su mente como un eco redivivo, tu deber siempre será protegerla. Mientras la fiesta continuaba, Miguel comprendió que debía enfrentar una verdad más profunda. Podría dejar de lado su miedo y convertirse no solo en un padre presente, sino en uno que realmente empoderara a su hija. Las decisiones, más que nunca, estaban en el aire y con cada segundo que pasaba, la tensión se intensificaba, incluso ante la aparente alegría de la celebración. La declaración de Sofía le había presentado una bifurcación, abrazar su papel o escudarse en el miedo. Y allí, en medio de la fiesta, una idea surgió en su mente con fuerza: si su hija podía seguir su pasión, ¿por qué no podría él perseguir la suya? La próxima mañana se acercaría, esa que llevaban años alejando entre dudas. La vida parecía tener más que ofrecer, pero aún sentía que la clava en su pecho debía liberarse primero antes de escoger un camino. ¿Estaría preparado para deshacer lo aprendido y descubrir su propio potencial oculto? La luz de la mañana despertó a Miguel, iluminando la habitación con un brillo intenso. Se sentó en la cama, su mente aún atrapada entre sueños y realidades. La conversación de la noche anterior resonaba en su interior como una melodía incesante, recordándole no solo lo que había dicho Sofía, sino también el desafío que ahora tenía por delante. La idea de retomar su compromiso con el arte, durante años relegado a un rincón de su vida, parecía tan atractiva como aterradora. Tentado por un impulso renovado, se levantó y se acercó al escritorio en el que antes solía dibujar. Recordó aquellos días juveniles, cuando las hojas se llenaban de colores y formas, antes de que la vida real lo absorbiera. En la actualidad, ese entorno estaba rodeado de papeles de trabajo y cuentas, la rutina lo había dominado. Ahora observaba con nostalgia los lápices que algún día lo habían conectado con su creatividad. A medida que comenzó a organizar ese espacio, Miguel sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Era un paso pequeño, pero significativo. Sus manos se movían de manera casi automática, limpiando, ordenando y sin darse cuenta, dando vida a un espacio que había olvidado.
Cada objeto reactivaba viejas memorias, despertando su deseo de crear y transformar. Sin embargo, en su mente había una constante inquietud: ¿realmente podría permitirse este lujo, o se vería atrapado nuevamente en el ciclo de la responsabilidad? Su teléfono vibró en el escritorio, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Sofía. Hoy tengo mi primera clase de arte. Estoy nerviosa. ¿Puedes venir? Leer esas palabras lo llenó de ternura y a la vez de un desafío inminente. Ella estaba dispuesta a arriesgar, a sumergirse en lo desconocido, mientras él aún dudaba. ¿Cómo podría fallarle? Su apoyo era crucial, pero eso implicaba también enfrentarse a sus propios miedos, a sus propias pasiones olvidadas. Mientras se preparaba para salir hacia el estudio de su hija, su mente multiplicaba los escenarios. Podía ser un espectador o un participante. La idea de acompañarla lo llenaba de nerviosismo. Por un lado era el padre que deseaba que su hija se sintiera confiada, por el otro, el hombre que no estaba seguro de la dirección en la que debía ir. El camino hacia el lugar era corto, pero su mente lo mantenía atrapado en una ronda de autoexaminación. Reflexionaba sobre los sacrificios, las expectativas y el miedo al fracaso que había estado acumulando durante años. La voz de su madre resonaba nuevamente, insistiendo en proteger a Sofía, en construir una vida estable y predecible. Sin embargo, Miguel entendió que el verdadero sacrificio sería cortar las alas de su hija por custodia del miedo. Al llegar, relató el ambiente vibrante del estudio. Sofía, rodeada de pinceles y lienzos, lucía radiante aunque ansiosa. Miguel se dio cuenta de que su presencia podría ser más que apoyo, podría ser un acto de redescubrimiento personal. Mientras ella comenzaba a deslizar el pincel sobre la tela, él se sintió atraído a uno de los lienzos vacíos, como si lo estuvieran llamando. Fue entonces cuando tomó la decisión más importante del día. Con una determinación inesperada, se acercó a un caballete y tomó un pincel. No solo quería ser el padre presente, quería ser cómplice del viaje creativo de Sofía. Liberar su propio potencial oculto era una promesa que debían explorar juntos. Cada trazo que iniciaría sería una respuesta a su propio anhelo, un diálogo entre el padre y la hija que se estaba formando. Justo cuando iba a comenzar, algo lo detuvo. Un pensamiento fugaz. ¿Podría el arte también sanar sus heridas emocionales y ayudarlo a confrontar sus miedos? Con el corazón latiendo fuerte, decidió desafiarse a sí mismo una vez más. La imagen de un futuro con su hija, en el que ambos se permitieran ser vulnerables y auténticos, se proyectó en su mente. La tensión dentro lo preparaba para un nuevo comienzo, pero aún no sabía hasta dónde lo conduciría esta decisión. En su mente resonaba: ¿sería suficiente él? Coraje para convertirse en el padre y el artista que tanto deseaba ser. La incertidumbre era abrumadora, pero el deseo de transformarse y acompañar a Sofía lo impulsaba hacia adelante, mientras el caballete se erguía frente a él, desafiándolo a plasmarlo en colores. Poco después, el sonido de risas y alegría llenó el aire. En ese instante, Miguel sabía que cada elección que realizaría a partir de ahora tendría un impacto en la vida de su hija y en la suya propia. ¿Sería este un nuevo amanecer o solo otro espejismo de una vida no vivida? El viaje apenas comenzaba y con cada elección, las sombras del miedo se desvanecían, pero la pregunta latente perduraba: ¿cuánto realmente estaba dispuesto a arriesgar por el arte y por su hija? Miguel miró el lienzo en blanco ante él, sentimientos contradictorios inundándolo. Cada trazo que mentía en su mente lo desafiaba a revelar no solo colores, sino también sus emociones reprimidas. La pintura era un eco de su vida, vibrante y caótica. Sin embargo, esa vibración se sentía distante, como si los colores no estuvieran listos para ser liberados. Sofía se adentró en su proceso, sumergiéndose en su propia narrativa artística. Miguel, por otro lado, se debatía con el silencio en su lienzo. ¿Qué podía expresar? Lo que una vez fluyó con facilidad ahora se manifestaba como un murmullo temeroso. Miró a su hija y en ese instante comprendió que su lucha no era solo con el arte, sino también con la parte de su ser que había callado por demasiado tiempo. La tensión en el estudio era palpable y Sofía, concentrada en su obra, no notaba la sombra de duda que se cernía sobre su padre. Aún así, esa sombra era el impulso que Miguel necesitaba. Si ella podía arriesgarse a mostrar su creatividad, él debía hacer lo mismo. La idea de ser un modelo a seguir para su hija lo llenaba de determinación. Se dijo a sí mismo que debía liberar aquellos colores que tanto anhelaba. Con un movimiento decidido, llenó el pincel de pintura.
La primera línea fue un trazo simple, pero para él significó mucho más que eso. Era un compromiso de no rendirse. Cada línea que añadía era como un viejo miedo desvaneciéndose. La incertidumbre de si estaba haciendo lo correcto se desvanecía lentamente a medida que su mano movía el pincel, pasaron los minutos y su confianza crecía. La belleza de crear junto a Sofía era abrumadora. Ella reía girando para mostrarle sus progresos, compartiendo su felicidad. En esos momentos Miguel sintió que el arte era más que un medio de expresión, era un vínculo que lo unía a su hija, un puente sobre el abismo de la incertidumbre. Sin embargo, la emoción de su experiencia fue interrumpida por un grito desde el rincón del estudio. Miguel se giró con preocupación. Un grupo de niños había entrado, amigos de Sofía, trayendo consigo una energía incontrolable que desestabilizó el aire. Al instante los trazos de Miguel se convirtieron en rayas caóticas. Para él, ese grito no solo era un simple ruido, era el eco de su propia inseguridad. Su interior se rebelaba ante el cambio inminente que representaban esos niños, la vibrante alegría de cada niño lo hizo cuestionar si realmente estaba preparado para este viaje. Sofía, radiante y feliz, los saludó con entusiasmo. Miguel contempló cómo su hija interactuaba, su esencia brillando. La energía juvenil contagiaba el ambiente, pero también provocaba una sensación de temor en él. ¿Sería esta la vida que él había querido para su hija? Un contraste total al camino que él había seguido, lleno de sacrificios y decisiones racionales. Mientras el jolgorio se apoderaba del estudio, la risa genuina de Sofía resonó como un llamado. Esa felicidad era el reflejo de lo que él podía alcanzar si se atrevía a dejar atrás su miedo. Las emociones lo inundaron, y comprendió que no se trataba solo de arte, sino de legado. ¿Qué enseñanzas estaba impartiendo si continuaba eligiendo la seguridad antes que el riesgo y la autenticidad? Con una respiración profunda, Miguel tomó su pincel nuevamente, decidido a dejar huella. Los niños, al ver su entusiasmo, comenzaron a acercarse, llenando su espacio con voces curiosas, ansiosas por aprender. Fue en ese instante que Miguel se sintió pleno. La combinación de risas y colores hacía eco en su corazón, y sus miedos comenzaron a desvanecerse, pero justo cuando la marea de acción lo envolvía y parecía que todo marchaba bien, alguien apareció en la puerta. Una figura conocida lo observaba con una mezcla de preocupación y sorpresa. El cuerpo de Miguel se tensó al reconocerla. ¿Estaba el pasado a punto de irrumpir en su nuevo presente? La intrusión cambiaría todo, y él debía decidir si era momento de enfrentar lo que había estado ocultando o mantenerse en la travesía de su redescubrimiento. El viaje de Miguel apenas comenzaba, y la llegada de esa persona se sentía como un nuevo precipicio. ¿Podría conectarse con su hija y enfrentar lo que significaba la vida real simultáneamente? La batalla entre su antiguo yo y el que deseaba ser estaba por estallar. Miguel extendió su mano hacia la puerta. No podía evitar sentir la tensión en el aire, un peso paralelo a los colores vibrantes que había comenzado a aplicar en su lienzo. La figura que lo miraba era Susana, su exesposa. Su presencia trajo consigo recuerdos que había tratado de enterrar, fragmentos de una vida que había elegido dejar atrás. Un instante de duda lo hizo vacilar. ¿Era este el momento de enfrentarse a la ambigüedad de su pasado, o debería seguir adelante con su camino hacia el presente? La risa de los niños resonó en el estudio, en contraposición al silencio que había traído Susana. Él se sintió dividido entre el deseo de proteger ese pequeño mundo lleno de color y alegría que había empezado a construir con Sofía, y la necesidad de enfrentar los brujos que la vida lo obligaba a confrontar. A lo lejos, cargando su propio miedo, Sofía lo miraba con curiosidad, esperando que su padre se uniera a la celebración. Con una respiración profunda, Miguel decidió no perderse en la sombra de su inseguridad. Se acercó a la puerta y una mirada intensa se cruzó entre él y Susana. Había tanto que decir, tanto que resolver, pero en ese instante todo lo que podía hacer era enfrentarla, consciente de que su pasado y su presente se entrelazaban con cada decisión que tomaba. ¿Qué haces aquí?, preguntó tratando de mantener la firmeza en su voz. Ella titubeó, su expresión variando entre preocupación y sorpresa. Sin embargo, sus ojos reflejaban un aprecio profundo. Miguel sintió un cosquilleo en su pecho. Había un tiempo en que esta mujer había sido su cómplice y fuente de inspiración, pero en la misma medida, había significado dolor y desilusiones. Sofía me invitó, quería sorprenderte. La voz de Susana se desvaneció en la emoción. Las palabras se sintieron como un lazo que lo ataba al pasado,
generando tanto deseo de conexión como angustia sobre lo que representaban. Miguel observó a su hija por un momento, perdido en su dicha, riendo con sus amigos. Un abismo se había formado entre él y aquella alegría, entre la vida que había deseado para Sofía y la que había vivido él. Sabía que debía decidir rápidamente, continuar ignorando esa parte de su vida que había dado forma a su ser, o permitir que esa conexión con Susana iluminara lo que había estado oscurecido por años. No creo que sea el momento, respondió finalmente, casi como un susurro, enfrentando las emociones que amenazaban con desbordarse. La sonrisa de Susana se desvaneció, pero Miguel podía ver en su mirada que ella entendía la lucha interna que vivía. No era solo él el que enfrentaba fantasmas, era un diálogo interno que necesitaba ser abordado si quería ser auténtico para Sofía, para sí mismo. Si se cerraba, lo perdería todo nuevamente. Mientras el alegre clamor de los niños llenaba el espacio, Miguel sintió que los colores en su lienzo exigían ser reconocidos. Debía tomar el control de su narrativa, no solo en la pintura, sino en la vida misma. La mezcla de luces y sombras dentro de él clamaba por salir, alimentando la necesidad de terminar lo que había comenzado. Pero primero, debía lidiar con Susana. De repente, la voz de Sofía interrumpió el silencio tenso. «Papá, ven a ver». Ella extendió su mano como si tratara de invitarlo a escapar de las viejas cadenas en las que se encontraba. Miguel se debatía. Debería dejarse llevar por la candidez de su hija, sumergiéndose otra vez en un mar de colores y risas, o enfrentar su pasado de una vez por todas. Con un movimiento casi imperceptible, Susana se acercó. «Miguel, creo que es hora de hablar». Lo que hemos evadido tanto, sus palabras flotaron en el aire, lo retaban a un círculo vital que no podía ignorar. El sonido de la risa y la alegría se fusionaba con la fragorosa discusión que se libraba en su mente. ¿Podría realmente hallar la paz y dejar atrás el peso del desasosiego que su vida previa había generado? Mientras su hija le pedía que la conectara con su presente, Miguel miró el lienzo que ya había comenzado a plasmar en su mente. Era él. Tiempo de decidir. Con ese pensamiento rebotando entre sus posibilidades, el impulso del pasado lo atraía al centro de su laberinto emocional. ¿Dónde lo llevaría esta confrontación? La respuesta estaba por llegar, como una tormenta que prometía renovar todo en su camino. Sin embargo, sabía que enfrentar a Susana no solo era un reto, sino también una oportunidad de reconciliarse con el hombre que quería ser. Miguel sintió que la presión aumentaba a medida que cada segundo se deslizaba a través de sus dedos como arena. La risa de Sofía se convertía en un eco distante mientras sus pensamientos giraban en torno a Susana, quien ahora representaba tanto la esperanza como un abismo que amenazaba con tragárselo. Contra todas las probabilidades, él había encontrado un nuevo propósito, un camino hacia la autenticidad que nunca antes había imaginado. Pero esa autenticidad exigía enfrentamientos con verdades que había evadido durante demasiado tiempo. Con cada latido de su corazón, Miguel sabía que no podía eludir más su propio reflejo. Las palabras de Susana resonaban en su mente, parecía un faro iluminando el oscurecido recorrido de su vida. Su mirada se tornó reflexiva al recordar cómo antes, su arte había sido un vehículo para expresar sus angustias y deseos. Había dejado de pintar cuando la vida se volvió abrumadora, pero ahora, en medio de ese caos, su arte había recuperado parte de su esencia. ¿Por qué es tan difícil hablar de lo que sentimos?, se cuestionó, consciente de que su miedo al juicio lo había mantenido encerrado. La voz de Sofía se había desvanecido, y en su lugar, el crujir de las hojas de la confrontación que se avecinaba se hacía más fuerte. Miguel sintió un impulso, un deseo vital por romper el ciclo. Controlar su vida había sido un proceso solitario, pero con Susana frente a él, se sentía obligado a comunicar lo que había intentado silenciar. Estiró la mano buscando detener sus pensamientos desbordantes, pero sabía que debía dar el primer paso. «Tienes razón», respondió, mirando a Susana con una determinación renovada. «Si hay algo que necesitamos hacer, es hablar de esto». Susana lo observó, sus lágrimas de sorpresa se convirtieron en una chispa de esperanza. Sin embargo, la decisión de Miguel no provenía solamente del deseo de reparación, era también una forma de liberarse. Cada palabra pendiente era un ladrillo en la pared que había construido alrededor de su corazón, y él deseaba derribarla. «No quiero que mi hija crezca con resentimientos que no le pertenecen, ni que cargue la mochila de nuestras decisiones pasadas». Su voz resonó cargada de sinceridad, el silencio que se generó entre ellos era contundente, y aunque las risas de los niños seguían sonando alegremente al fondo, Miguel sentía que esa conversación estaba llamada a modificar no solo su relación con Susana,
sino también la imagen que Sofía tenía de su familia. Siempre he querido lo mejor para ti, Miguel. Susana se acercó un paso, como si cada palabra fuese un lazo que debía entretejer su historia. Pero el dolor de lo que sucedió hizo que perdiéramos la capacidad de comunicarnos. Sus palabras fluyeron como un río, llevando consigo la pelea y el resentimiento que habían ahogado su conexión. Miguel se sintió más ligero. Era el momento de dejar ir viejas heridas. Parpadeó absorbiendo cada matiz de su conversación, cada retazo de verdad. Tenía que abrirse a ella y a su historia, pero también a su propio ser. Mientras las imágenes de su niñez y lo que había en su lienzo comenzaban a tomar forma, Miguel vislumbró una posibilidad. Si podía plasmar sus luchas en un nuevo cuadro, quizás también podría contribuir a sanar la narrativa que había compartido con Susana. La emoción se erguía en él como un lienzo en blanco. Quizá si podemos encontrar la manera de hablarnos sinceramente, también encontraremos cómo apoyarnos en lo que viene, propuso, organizando sus pensamientos y sentimientos en un patrimonio emocional que podría rescatar su esencia. Justo en ese momento, Sofía apareció junto a ellos, como el puente que unía dos mundos enfrentados. Su mirada traviesa era un recordatorio de lo que era verdaderamente importante. Papá, por favor, ven, tienes que ver esto. Miguel sintió otra vez la invitación a la alegría infantil, pero esta vez no sería un escape. Era una señal para emprender juntos ese viaje complicado. La lucha por su verdad estaba lejos de terminar. Pero ahora sabía que no estaba solo. Con Susana y Sofía cerca, el lienzo de su vida ya no sería una obra de soledad. Sin embargo, en su interior, una inquietud persistía. ¿Podrían realmente dejar atrás el dolor del pasado y construir un futuro coherente? ¿Estaban listos para enfrentar ese dolor juntos, o la sombra de sus acciones pasadas seguiría influyendo en sus decisiones? A medida que seguía a su hija hacia el área de juegos, Miguel sintió el peso de esas preguntas flotando en el aire. Era un nuevo comienzo, pero la necesidad de esclarecer los cimientos sobre los cuales construir su futuro apuntaba a otra decisión inminente. Mientras seguían el camino hacia la luz, se dio cuenta de que el verdadero reto estaba aún por venir. La risa de Sofía resonaba, una melodía vivaz que envolvía a Miguel y Susana en un cálido momento de esperanza. Al aproximarse al área de juegos, Miguel se sintió inundado por un torbellino de emociones conflictivas. Por un lado, la alegría de ver a su hija tan activa y feliz, por otro, la presión de tener que afrontar un legado familiar cargado de dolor y desconfianza. El sol iluminaba los rostros inocentes de los niños, y sin embargo, Miguel revivía en su mente las sombras de una relación que había sido arrasada. Miró a Sofía mientras ella saltaba, inmersa en su mundo, ajena a las preocupaciones adultas. ¿Era posible que esta felicidad pudiera coexistir con la tormenta que había acechado a sus padres durante tanto tiempo? Miguel, la voz de Susana rompió su ensueño. ¿Estás bien? El tono de preocupación en su voz logró enterrar un poco la turbulencia interna de Miguel. Quería ser fuerte, ejemplar para su hija, pero la vulnerabilidad que sentía a cada instante lo empujaba a preguntarse si realmente podía manejar la situación. El eco de la conversación que acababan de tener resonaba en su mente, sus palabras estaban cargadas de promesas que temía no poder cumplir. Es solo que inició, tomando una bocanada de aire. Quiero que Sofía crezca sin las cicatrices de nuestro pasado. No sé cómo construir este futuro. Susana lo observó con un entendimiento renovado. Su expresión se suavizó. Era claro que ambos compartían el deseo de reconciliar lo irremediable. Sin embargo, Miguel sabía que las palabras no eran suficientes para sanar lo que tanto tiempo había estado roto. Decidido, formuló un plan en su mente. Necesitaba abordar su arte nuevamente, no solo como una actividad secundaria, sino como un medio para transformar su angustia en algo tangible. Se trataba de un proceso que iría más allá de simples pinceladas. Sería una declaración de su voluntad de sanar, de colaborar en la creación de un vínculo contagioso con su hija. La idea de hacer de su arte una herramienta de comunicación con Sofía lo atormentó y a la vez lo energizó. El arte había sido, después de todo, su forma de hablar cuando las palabras se volvían insuficientes. Comenzó a imaginar un proyecto en el que se plasmara la historia de su familia en un mural. Sin embargo, tal idea lo llevó a cuestionarse si estaba preparado para desnudarse emocionalmente ante su hija y Susana de esa manera. «Podríamos hacer una actividad juntos», sugirió, su voz resonando con la esperanza de que el arte podía ser un puente. «¿Qué tipo de actividad?», preguntó Susana con curiosidad.
Un mural, un lugar donde plasmar lo que sentimos y hemos vivido, contestó, su voz mientras se llenaba de convicción. Puede que al hacerlo también podamos dejar ir todo ese peso que hemos cargado. Susana sonrió tristemente, pero algo en sus ojos hablaba de un cambio palpable en su relación. Era el momento de dar un paso, de enfrentar su dolor a través del arte. Me parece una idea hermosa, respondió en ese instante. Mientras Sofía jugaba felizmente, Miguel comprendió que esta decisión no solo se trataba de un proyecto artístico. Era una invitación a la vulnerabilidad, a abrir sus corazones en un espacio donde la comunicación honesta floreciera. Sin embargo, el pensamiento de cara al lienzo también lo llenaba de miedo. ¿Estaba preparado para realmente enfrentar esos traumas al ponerlos en color y forma ante su familia? Mientras se dirigían hacia un aparcamiento en busca de suministros, un destello de inquietud se apoderó de él. A medida que se alejaban de una sombra familiar, un grito resonó inesperadamente en el aire. «Papá», era Sofía, señalando hacia un rincón donde varios niños miraban con asombro. Miguel se dio la vuelta y vio a su hija pálida, su dedo apuntando a algo intrigante. El corazón de Miguel se detuvo por un momento, una nueva pregunta golpeando su mente. ¿Qué descubrimiento podría cambiar todo lo que habían planeado ese día? La mañana parecía haber ganado un nuevo giro, y el camino hacia su verdadera recuperación, ya. Alguien más apareciendo en el horizonte podría desvelar más verdades de las que estaba listo para enfrentar. El aire vibraba con la inquietud que emanaba de Sofía. Miguel se acercó rápidamente, sus pasos cargados de un deseo apremiante de protegerla. Sin embargo, al acercarse, lo que encontró le heló la sangre. En el rincón, un viejo mural medio borrado por el tiempo y la intemperie contaba una historia que creía olvidada. Las imágenes desgastadas, aunque distantes, parecían captar la esencia de su familia, la que él había jurado nunca volver a ver. «¿Qué es eso?», preguntó, intentando mantener la calma mientras un torrente de memorias lo abrumaba. La mirada de su hija era de puro asombro, como si descubriera un secreto guardado durante años. Relajado, pero inquieto, Miguel se agachó junto a Sofía, observando cada trazo de la pintura que antes había sido una alegría familiar y que ahora se mostraba desgastada, como su propia historia. Eran rostros conocidos, representan a los miembros de su familia y visiones de momentos que creía sepultados. «Esa es nuestra historia, papá», murmuró Sofía, como si deseara que el descubrimiento fuera un puente hacia su conexión. La tristeza y la fuerza se entrelazaban en el pecho de Miguel. Por un lado, esas imágenes revivían momentos que había anhelado dejar atrás, por otro lado, le ofrecían una oportunidad singular de transformar el dolor en algo hermoso, algo que pudiera compartir con su hija. Sin embargo, frente a su mirada inocente, se sintió más vulnerable que nunca. ¿Podía realmente abrir su corazón, mostrar las cicatrices que siempre había tratado de ocultar? Mirando a Sofía, comprendió que no podía huir de su pasado si quería construir un futuro. Su arte, ese canal que siempre había sido su refugio, le ofrecía un camino. «Vamos a repararlo juntos», dijo, su voz más firme de lo que sentía. «Vamos a contar la historia como quisiéramos que hubiera sido». Sofía, con una chispa de emoción en sus ojos, asintió vigorosamente. Ambos se sumergieron en el trabajo, Miguel guiando a su hija para seleccionar colores y trazar las primeras líneas. A medida que las horas pasaron, la energía que una vez le había causado angustia se transformó en un torrente de creatividad. Las risas de Sofía y su entusiasmo por cada nueva pincelada fueron contagiosos, disipando las sombras que a menudo lo acompañaban. Miguel, al observarla, se dio cuenta de que no solo estaba creando un mural, sino construyendo un puente a través de la vulnerabilidad. Cada trazo, cada color representaba una parte de su historia, y esa tarde se transformaba en algo más, una terapia palpable, un acto sanador, pero lo que había comenzado como una actividad familiar estaba derivando hacia un punto crítico. Las emociones afloraban y Miguel sentía elevándose el peso del legado familiar que había intentado evitar. La pintura no solo hablaba de su pasado, sino que también desnudaba un presente lleno de esperanza y de miedos ocultos. Estaba realmente preparado para revelar y confrontar lo que había decidido enterrar por tanto tiempo. A medida que se acercaban a la conclusión del mural, todos los miedos que había ignorado empezaron a manifestarse. Un pensamiento recurrente lo acechaba: ¿sería capaz de perdonarse a sí mismo por los errores del pasado? La revelación de su dolor no solo afectaría a Susana, sino también a Sofía, quien merecía un padre completo, no uno dividido entre el amor y el arrepentimiento. El sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras más largas sobre el mural recién creado.
Sofía se detuvo como si sintiera la tensión en el aire. ¿Por qué pintaste esto, papá?, preguntó con curiosidad. La pregunta la había sacado de su ensueño, y por un instante, Miguel sintió que el futuro se tambaleaba. Había llegado el momento de decidir si permitiría que su historia se transformara en un legado de reconstrucción, o continuaría viviendo en la sombra del dolor. Sin saber aún cómo responder, pero sintiéndose completamente expuesto, Miguel vio a su hija con determinación y miedo a partes iguales. ¿Sería capaz de dar ese paso que cambiaría todo para siempre y enfrentar su historia? ¿De una vez por todas? La tristeza de la pregunta de Sofía se convirtió en eco en la mente de Miguel. El silencio, pesado y denso, llenaba el espacio entre ellos, mientras la brisa fresca traía consigo el aroma de la tierra mojada. Cada segundo que pasaba, la incertidumbre se transformaba en un monstruo que lo acechaba. Había estado huyendo de sus emociones durante años, pero ahora la voz inocente de su hija lo llamaba a enfrentarse a sí mismo. Miguel se levantó, sintiendo las sombras alargarse a su alrededor. La decisión que sabía que tenía que tomar se dibujó con claridad en su mente: debía abrirse. La vulnerabilidad había gobernado su vida, guiándolo hacia el aislamiento y la repulsión, y ahora era hora de tomar el control. ¿Pero estaba listo para enfrentar el tumulto de recuerdos que lo estrangulaban? Porque quería que supieras de dónde venimos, Sofía respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Era una verdad que había permanecido encapsulada, temida. Pero esa tarde, rodeado de colores y la vida alegre de su hija, comenzó a sentir la fuerza de la metamorfosis que anhelaba. Sofía lo miró con curiosidad, sus ojos grandes y brillantes reflejaban una mezcla de inocencia y anhelo por comprender. Miguel se dio cuenta de que su vida no debería ser un lugar de secretos, sino una historia compartida, donde cada uno, incluso sus cicatrices, tuvieran un papel importante, y así, mientras continuaban con el mural, Miguel no pudo evitar profundizar más en su relato. Cada pincelada era una palabra, cada color un sentimiento. Comenzó a narrar la historia familiar que había omitido durante tanto tiempo, desde aquellos días lejanos llenos de risas hasta las tormentas que lo habían marcado. Los momentos de dolor y alegría se entrelazaban, creando un tapiz vibrante y complejo. A medida que la trama se desarrollaba, Miguel sintió un cambio interno. Su hija no solo escuchaba, percibía las sombras de su historia y a través de su arte comenzaba a comprenderlas. A cada palabra, Miguel liberaba nudos en su corazón, enfrentando lo que había temido. Al sanar su pasado comenzaba a construir un futuro para Sofía. Sin embargo, a pesar de la claridad que empezaba a surgir en su mente, un nuevo miedo se apoderó de él. Temía no ser suficiente. Temía que su arte, su historia, no fuera lo suficientemente poderosa para cambiar el legado de dolor. Pensamientos de insuficiencia se estrellaban en su mente como olas contra un acantilado. ¿Qué pasaría si al compartir su carga, solo lograra aumentar la presión en el alma de su pequeña? Esa incertidumbre lo golpeó. Pero nunca había creído en la rendición. Era el momento perfecto para transformar miedos en impulsos de crecimiento. Con cada pincelada que ponía en el mural, Miguel decidía notificar a Sofía de su lucha, no para asustarla, sino para ofrecerle una herramienta, la fortaleza de enfrentar la vida con su verdad al lado. El mural, en ese momento, se convertía en el reflejo de una evolución, y cada trazo era un símbolo del compromiso que estaba forjando con su hija. A medida que el sol se ocultaba, echó un vistazo al trabajo, y algo en su interior crujió. No solo estaban creando un mural, estaban construyendo una nueva narrativa familiar. De repente, un sonido rompió la noche, un grito resonante que provenía de la calle. Miguel se tensó, sus instintos protectores regresaron como un resorte afilado. Sofía miró hacia la puerta, sus ojos parpadeando, inquisitivos. ¿Qué fue eso, papá?, preguntó con un leve temblor en la voz. El crujido del pasado y las amenazas del presente se combinaron, y Miguel sintió que la transformación que había comenzado en su interior estaba a punto de enfrentarse a una nueva prueba. El miedo había encontrado nuevamente la entrada a su vida. La conversación y la creación con su hija podrían pronto ser interrumpidas por una realidad que aún no estaba lista para enfrentar. Miguel exhaló profundamente, determinado a no ser vencido una vez más. Sabía que estaba en la cúspide de una revelación aún más profunda, una en la que no solo se enfrentarían a sus historias, sino a lo que el futuro inevitablemente les traería. Miguel observaba el mural que había creado con Sofía, una mezcla vibrante de colores que representaba no solo su historia familiar, sino también su transformación personal.
Cada color narraba un fragmento del pasado, y cada trazo era un símbolo de la nueva conexión que había comenzado a forjar con su hija. Había dejado atrás sus miedos y ahora estaba dispuesto a enfrentarse al futuro con autenticidad. El grito resonante que los había interrumpido se desvaneció poco a poco, y la preocupación en el rostro de Sofía comenzaba a disiparse. Se dio cuenta de que su hija no solo había visto el arte como un proyecto, sino como un acto de sanación compartido. Miguel se sintió lleno de un nuevo sentido de responsabilidad. La transformación que había comenzado en él no era solo sobre sus deseos, sino sobre la manera en que construiría un legado que no estuviera marcado por el miedo, sino lleno de valientes decisiones, reuniendo valor. Miguel se arrodilló junto al mural y le dijo a Sofía: «Nunca quise que cargaras con el peso de mis decisiones. Quería que fueras libre, que siguieras tu pasión. Todo eso que sentí sobre el miedo a la incertidumbre, ahora sé que no vale la pena. Quiero que construyas la vida que anhelas, y tengo que aprender a soltar mis propios miedos. Eres valiente, Sofía, y yo también puedo serlo». Bajo la luz del ocaso, Sofía sonrió, su mirada llena de orgullo y conexión. Miguel se dio cuenta de cómo este momento había tejido un fuerte vínculo entre ellos, uno que estaba construido en la honestidad y la vulnerabilidad. Juntos habían dado vida a un espacio donde la creatividad sanaba las viejas heridas, la decisión de enfrentar su pasado lo había empoderado. Susana, que los observaba desde un rincón, sintió que el entorno había cambiado. Ya no era un lugar de tensiones, sino un espacio donde podían encontrar la paz a través de la expresión y el arte. Ella se acercó sin palabras y Miguel supo que, aunque todavía había caminos por recorrer, habían dado un paso hacia la reconciliación. Un entendimiento mutuo se estaba formando, un lazo que empezaba a fortalecer su propia relación como padres ante la incertidumbre del futuro. Esa noche, mientras trabajaban bajo las estrellas, Miguel tomó la decisión más significativa de su vida: perseguir el arte no solo como un pasatiempo o un escape, sino como una verdadera vocación. Ya no había espacio para el temor que había marcado su pasado. Se comprometió a explorar su creatividad en su propio lienzo y en la vida, a mostrarle a Sofía que el camino de la pasión era uno que valía la pena vivir, con cada nueva pintura que comenzaba, con cada actividad artística que motivaba para hacer juntos. La historia de su familia ya no sería un relato de sacrificios y arrepentimientos, sino de valientes elecciones y triunfos compartidos. Miguel sabía que tenía mucho que aprender, pero la certeza de que el cambio era posible le daba una renovada energía. Al mirar el mural culminado, Miguel sintió que había dado un paso hacia la sanación no solo personal, sino que lo había hecho con su hija. Ahora, con una confianza renovada, estaba listo para apoyar a Sofía en su camino hacia el arte, liberando sus propios miedos y abrazando un futuro donde juntos podrían celebrar el coraje de ser auténticos. «Este es solo el inicio», dijo Sofía, una chispa de entusiasmo en su voz. «Así es», respondió Miguel, sintiendo que sus palabras no eran solo un consuelo, sino un compromiso personal hacia su verdadero yo. La noche terminó llenos de risa y promesas de aventuras artísticas. Miguel miró a su hija, y en su mirada, vio la proyección de un nuevo futuro que aún estaba por crear. Su viaje de transformación estaba completo, un ciclo de aceptación y empoderamiento que lo llevaba no solo a ser un mejor padre, sino también un mejor hombre, como nunca antes. Miguel sentía que tenía el control de su vida y que estaba listo para enfrentar lo que venga, con su hija a su lado, en una travesía que se caracterizaría por luchas, aprendizajes y, sobre todo, amor compartido. Ahora, mientras lees esta historia de superación, te invito a actuar. Necesitan suscribirse ahora. No te pierdas las próximas historias emotivas exclusivas que continuarán inspirándote. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Esa simple acción hace la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber tu opinión. Y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones. Es el momento de mostrar su apoyo.